iniciar con la clase. Ya, el día de hoy vamos a ver las leyes de la termodinámica. Principalmente son tres y son muy famosas, ¿no? La primera es que la energía no se crea ni se destruye. Es muy fácil de decir y es muy lógico afirmarlo, ¿no? Pero lo complicado es demostrarlo en el papel y mediante leyes y que lo demuestren y cálculos y experimentos. Es complicado, pero no es difícil, no es tan difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este simulador, ya aquí tenemos, por ejemplo, una chica, ¿no? Que se encuentra pedaleando una bicicleta, ya. La energía que aporta mediante un trabajo esta chica, la puedo utilizar para poder hacer procesos, ¿no? Por ejemplo, calentar el agua. Yo puedo transformar esta energía mecánica en energía térmica para poder calentar el agua, ¿no? Ya se me cansó, a ver, pongamos una tetera, ¿no? Y yo puedo también utilizar, por ejemplo, el calor liberado de la combustión de, por ejemplo, hidrocarburos para calentar agua en una tetera y que el vapor de agua movilice una turbina y poder transformar esta energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Encendiendo, por ejemplo, un foco, ya distintos tipos de foco. Ya, o puedo también utilizarla para transformarla en otro tipo de energía mecánica, ¿no? Como puede ser un ventilador para que me dé pues, aire en los días calurosos, ¿no? Yo también puedo utilizar incluso energía mecánica del agua para poder transformarla en otro. Yo puedo transformar la energía, ¿ya? No, también puedo utilizar incluso la del sol, ¿ya? Desde aquí no, así. Estas han sido nubes, ¿ya? Entonces yo puedo transformar a diferentes tipos de energía. La energía que vamos a utilizar nosotros va a ser la energía interna y la energía interna lo que me mide es la energía neta de la suma de las partículas de un sistema, la energía aprovechable de mi sistema. Y yo la mido en unidades de energía. ¿Cuáles son las unidades de energía? Puede ser joules, puede ser calorías, puede ser, si estoy grabando, ya, puede ser también ergios, ya, puede ser, a ver, otra unidad de energía, ya, pueden ser kilocalorías, pueden ser kilojoules, esas son unidades de energía, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver la primera ley, la ley, bueno, también existen 4 leyes, ¿no? La ley 0 de la termodinámica me dice que si dos cuerpos no están en contacto entre sí, pero están en contacto los dos con un tercer cuerpo y se encuentran en equilibrio térmico con este tercer cuerpo, entonces los dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Es muy lógico, ¿no? Básicamente lo que nos dice la ley 0 de la termodinámica es decir, la temperatura, ¿ya? La temperatura no es, ya lo hemos venido diciendo, no es una cantidad de energía, sino es una magnitud que me da una idea de la energía de mi sistema. Mientras más temperatura, mayor energía. Y si dos sistemas tienen la misma temperatura, se encuentran en equilibrio químico. No, los sistemas, los procesos siempre van a fluir hacia el equilibrio, no como en la naturaleza. Y van a fluir siempre con un potencial. Puede ser un potencial de energía, puede ser un potencial químico o puede ser incluso un gradiente. Por ejemplo, un claro ejemplo es cómo se mueven los ríos. Los ríos y las cascadas siempre van desde un potencial de energía alto, ¿no? Que se llama potencial gravitatorio, ¿no? Porque se encuentran por encima de un punto que yo grafique. Entonces van a moverse desde el potencial de energía más alto hacia el potencial de energía más bajo. Siempre fue de arriba hacia abajo. Algo un poco no intuitivo que suceda al revés es con la entropía. La entropía es, bueno, ya es en la segunda ley, pero la entropía lo que me da es una unidad de las partículas, cómo se encuentran dispuestas las partículas. Si esas se encuentran muy dispersas
o se encuentran muy juntas, ¿no? Por eso le decimos que me viene el desorden de mis partículas. Aunque ahí están un poquito, hay algunas cosas más ahí en la entropía. Entonces, la entropía siempre, como dice en la cultura popular, todo tiende al desorden, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes tu cuarto pues bien limpio y tú que te das cuenta ya se desordenó y tienes que tú gastar energía para poderlo ordenar. De la misma manera ocurre en la naturaleza, todo tiende al desorden. Ya los procesos van a fluir desde una menor entropía hacia un estado de mayor entropía. Ahora, vamos a ver algunos conceptos que vamos a implementar, ya lo que es el trabajo. En física, bueno, ya, Nicole, que ya pasamos física, ¿cuál es la definición del trabajo? ¿A qué es igual el trabajo en física? A ver, el trabajo es igual a algo de la potencia. La verdad no me acuerdo, porque eso yo vi hace 2 semestres Ah, caray. Bueno, por segundo. Entonces no. claro, sí, no. Segundo. Bueno, claro, porque ya cogiste esta estadística. Entonces, verá, bueno, el trabajo básicamente es la integral de la fuerza por el desplazamiento desde un x1 que es la posición inicial hasta un x2 que es la posición final. ¿Ya? Esa es la definición de trabajo en física. ¿Ya? Nosotros en físico-química lo definimos de una diferente manera. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Okay, nosotros tenemos aquí mi sistema. Puede ser un gas. ¿Ya? Es un gas. Yo aquí tengo un émbolo. Ya, un émbolo es como algo que comprime, es como una tapa que está sellada que yo puedo ejercer una fuerza ya hacia mi sistema y la longitud va a disminuirse. Ya, entonces yo tengo por ejemplo una cantidad que recorrió mi émbolo, por ejemplo una distancia x, ya, y voy a decir que mi longitud va a ser igual a v menos x, ¿no? Lo que se mueva mi émbolo va a ser igual a la distancia recorrida por la fuerza. Entonces, yo aquí voy a ejercer, bueno, no es una fuerza, en realidad sería una presión. Ya porque aquí yo no estoy ejerciendo una fuerza perpendicular, sino que yo aquí tengo un volumen, aquí tengo una área. Y recordemos que la fuerza, que la presión es igual a fuerza sobre área. De hecho, ustedes en la prueba de la semana 1 tenían un ejercicio con escrito las unidades un poquito con trampa, ¿no? Decía M y decía Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es fuerza sobre área que equivale a un pascal. Entonces M, Newton sobre metro cuadrado es un megapascal, ¿ya? Y tenían que comparar la presión con la presión dada. Entonces, como la presión es igual a fuerza sobre área, entonces yo despejo la fuerza y la fuerza despejada de aquí, esta fórmula va a ser igual a presión por área. Entonces yo puedo reemplazar aquí en mi delta W, que es mi trabajo, yo puedo reemplazar aquí presión por área por delta X, ¿no? Entonces me quedaría de la siguiente manera. No tengo aquí. No, pero aquí me quedaría delta W es igual a presión por área sobre por delta X. Ahora, mi área que será igual, ¿ok? Eh, yo tengo el volumen. El volumen va a ser igual al área por la longitud, ¿ya? O también el área por la altura. Entonces, yo de aquí despejo el volumen, pero yo mi área, la longitud me va a cambiar, ¿no? Me va a cambiar esta longitud. Me va a cambiar yo tengo por ejemplo una longitud L, pero yo después voy a tener que la longitud va a ser B menos X, ¿no? Va a ser B, que es todo esto, menos lo que recorre, que es X. Entonces, entonces yo aquí despejo el volumen y yo voy a tener que para un cambio infinitesimal. Siempre que yo diga cambio infinitesimal va a ser un proceso donde el cambio se dé de manera muy lenta ya para yo poder establecer ciertas condiciones. Entonces delta es un cambio infinitesimal. Entonces delta B va a ser igual al cambio infinitesimal del área por B menos X, ¿no? Que serían lo que yo he establecido aquí, ¿no? Entonces yo despejo de aquí, yo despejo el área y yo reemplazo
en mi fórmula de acá, en la que yo he hallado, ¿no? Donde el trabajo va a ser igual a la presión por el área por delta X. Y yo voy a tener como resultado que el trabajo va a ser igual a la presión por delta B, por el diferencial del volumen, ¿ya? Negativo, ¿ya? ¿Por qué va el menos? ¿No? El menos no viene por defecto, ¿no? Yo lo pongo. ¿Por qué? Porque existe un acuerdo. Existe un acuerdo. Entonces, todo lo que entre en mi sistema va a tener signo positivo. Y todo lo que salga de mi sistema va a tener signo negativo. Entonces, si yo no le pusiera el menos aquí, por ejemplo, si es que aquí se expandiera, entonces la posición final va a ser mayor a la inicial y el trabajo me va a dar positivo. Pero como cuando yo expando a mi gas, el gas estaría haciendo una fuerza hacia contra el émbolo para expandirse, ¿no? Hasta igualar la presión interna del gas con la presión externa. Van a llegar a un estado de equilibrio mecánico donde la presión externa va a ser igual a la presión interna. Entonces mi gas estaría haciendo el trabajo. Estaría haciendo el trabajo contra el émbolo. Es decir, estaría haciendo el trabajo hacia los alrededores. Entonces, como el trabajo lo realiza mi sistema hacia afuera, entonces el trabajo va a tener signo negativo. Y si el trabajo lo hace el sistema, perdón, los alrededores hacia el sistema, entonces el trabajo va a ser signo positivo. ¿Ya? De manera general, estableciendo sería como que el trabajo de expansión de un gas va a ser siempre negativo y el trabajo de compresión de un gas siempre va a ser positivo. Ya con que nos acordemos de esto ya estamos hechos. Y más que todo de la fórmula. Ya vamos a ver, esta fórmula de aquí es la con la que vamos a trabajar del trabajo. Entonces yo tengo la presión por el diferencial de B. Esa va a ser mi definición del trabajo en físico-química. Porque yo voy a trabajar con gases. Entonces en los gases yo no voy a tener que estar midiendo yo el X, la longitud, aquí la fuerza, después conocer el área, saber el radio de mi émbolo, de mi cilindro. Entonces lo que yo mido es el volumen. Entonces lo que va a pasar es que se va a comprimir mi gas y va a pasar de un volumen más pequeño, perdón, de un volumen más grande a un volumen más pequeño si es compresión y al revés si es expansión. Entonces esta fórmula de aquí me queda genial. No, y si analizo incluso las unidades, la presión, por ejemplo, tengo un pascal. Un pascal sería newton sobre metro cuadrado. Y yo tengo el volumen, por ejemplo, el volumen lo tengo en metro cúbico. ¿Okay? Entonces se me va a simplificar y me va a quedar newton por metro. ¿Ya? Y newton por metro es joule. Entonces joules es una unidad de energía. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, para un proceso isotérmico. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos el plano presión versus volumen? Entonces veíamos que las isotermas eran de esta manera. ¿Ya? En un plano presión versus volumen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora, sí, ¿qué pasa si yo considero la temperatura constante? ¿Ya? Entonces, yo tengo, por ejemplo, esto sería una expansión. ¿Ya? Porque yo estoy expandiendo mi gas desde un volumen más pequeño hasta un volumen más grande. El área bajo la curva de este proceso va a ser el trabajo. Y voy a analizar el trabajo reversible. El trabajo reversible es cuando yo este proceso, esta expansión, yo la llevo a cabo muy despacio. ¿Ya? Si el trabajo es muy despacio, entonces no va a alborotarse mi sistema. Es decir, yo no lo hago de golpe, porque ahí va a haber una diferencia entre la presión externa y la presión interna. Pero si yo hago esto muy despacio, entonces la presión externa va a igualarse a la presión interna muy fácilmente. Entonces yo puedo igualar las dos presiones y digo que las presiones van a ser iguales en todo momento. ¿Okay? Esto es lo que estoy estableciendo, ¿no? La presión externa es igual a la presión interna. La presión interna, como es un gas, entonces voy a establecer que es un gas ideal, es un gas perfecto. Entonces yo voy a poderla calcular con la ecuación de gases ideales, asumiendo comportamiento ideal. ¿Ya? Entonces yo reemplazo la presión en mi fórmula del trabajo, nRT sobre el volumen. ¿Ya?
yo saco afuera lo que es constante, ¿no? Las moles se me mantienen constante, la constante y la temperatura, porque estoy asumiendo que es un proceso isotérmico. Y me queda el diferencial de B sobre B, ¿no? Desde un volumen inicial hasta un volumen final. Ahora, ¿qué pasa si yo saco yo integro esto, ¿no? Entonces, al integrar esto, yo tendría que la integral es la integral de 1 sobre x, ¿no? La integral de 1 sobre x es igual al logaritmo de x. Entonces, como yo la evalúo entre el volumen final y el volumen inicial, sería el logaritmo de x inicial, no, el logaritmo de x final menos el logaritmo de x inicial. Entonces yo recuerdo las propiedades de logaritmos. Los logaritmos al restarse es lo mismo que dividir, ¿no? Lo que está dentro del logaritmo. Entonces me queda el logaritmo de volumen final sobre el volumen inicial, ¿ya? Hasta aquí. Yo puedo esto expresarlo de distinta manera, ¿no? Porque yo también puedo volver aquí a reemplazar mi ecuación de gases ideales. Entonces yo aquí de la ecuación de gases ideales despejo el volumen y me va a quedar aquí que sería nRT sobre presión. Entonces aquí arriba nRT con el nRT de abajo se va a simplificar y me va a quedar en realidad me va a quedar presión inicial sobre presión final, ¿ok? Pero si yo invierto la fracción del logaritmo, me cambia de signo. Entonces, como yo he invertido, entonces se me ha simplificado el menos del cambiar de signo, ¿ok? Este menos y se me ha transformado positivo. Estas fórmulas yo las puedo utilizar cualquiera de las dos, dependiendo de los datos que me den. ¿Okay? Entonces puede ser volumen final, puede ser volúmenes o puede ser presiones, ¿ya? O si yo quiero trabajar con presiones, entonces no importa, si tengo datos suficientes para ya los volúmenes, para ya las presiones, puedo utilizar en la ecuación de los gases ideales, siempre y cuando tenga los datos necesarios. Ahora, tenemos el trabajo irreversible, ¿ya? El trabajo irreversible es, por ejemplo, tenemos la expansión isotérmica de un gas, ¿ya? Aquí la flecha estaría apuntando en este caso para el otro lado. Existen dos tipos de expansión. Puede ser, por ejemplo, una expansión con la presión exterior igual a cero, es decir, en el vacío, o con una presión externa igual a una presión P2, que puede tomar un valor, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo el siguiente sistema, ¿ya? Entonces yo tengo dos bulbos conectados así, mientras una llave que está cerrada. Y en el bulbo de acá yo tengo una presión igual a cero. Yo tengo un vacío, ¿ya? La presión igual a cero. O incluso puede ser una presión negativa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre y cuando la presión llegue a cero al final. Perdón. Entonces, yo abro mi llave y dejo escapar mi gas, las moléculas de mi gas. Y mi gas va a ocupar todo el volumen. Hay un cambio de volumen, pero la presión externa sigue siendo cero, ¿ya? Entonces yo reemplazo aquí en mi integral y yo tengo P externa por delta V. Yo aquí no puedo reemplazar mi P externa por mi P interna, porque mi presión externa no es la misma que la presión interna, ¿no? Como en el caso de acá, que yo decía que este era un proceso muy despacio en el que yo podía igualar las dos presiones. En cambio aquí no, porque es un proceso brusco. ¿Okay? Entonces, como la presión externa es igual a cero, en mi integral yo tengo un cero por el diferencial de B. No importa cuánto me cambie el volumen, el trabajo va a ser cero, igual a cero. En una expansión libre el trabajo es igual a cero. Entonces, ¿cómo es lo que ocurre, no? ¿Cómo es que ocurre este proceso? Esto vamos a volver a ver en el tercer parcial y ocurre porque en realidad lo que está habiendo aquí es un cambio de entropía. Porque me está yendo de un estado de menor entropía, es decir, las moléculas están más ordenaditas, no están tan desordenadas, a un estado de mayor entropía. Eso es lo que vamos a analizar en el tercer parcial. Pero en este caso, la expansión libre de un gas isotérmica siempre va a ser igual a cero, el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una expansión, ¿ya? En la cual la presión externa sea igual, a una presión 2, ¿no? Entonces yo tengo aquí una presión 1 y un volumen 1,
y yo tengo aquí un diferencial de presiones. Aquí hay una diferencia de presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi gas se va a encontrar, si la presión es mayor, ¿no? Claro, la presión, en este caso la presión 1 va a ser mayor a la presión 2. Entonces mi gas va a intentar alcanzar el equilibrio, es decir, va a alcanzar a igualarse a la presión externa. ¿Okay? Entonces, como la presión interna en este gas, como están muy juntitos, la presión es alta, entonces se va a expandir hasta que la presión se disminuya, igualándose a la presión externa, a la presión 2. Entonces yo he expandido también el volumen, ¿no? En este caso hipotético la temperatura se mantiene constante. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Como la presión externa no es igual a la presión interna, entonces yo no puedo aquí reemplazar gases ideales. Entonces yo lo que voy a dejar es tal como está, una presión externa, y este valor me lo tienen que dar en el enunciado. Entonces yo reemplazo la presión externa, saco como constante, saco fuera de la ecuación y yo integro delta B. Delta B es como un delta X, ¿no? Integrado es X. Entonces, como evalúo yo entre un punto 1, un punto inicial y un punto final, entonces va a ser el punto final menos el punto inicial. Y esta sería mi ecuación del trabajo para un proceso, y en este caso sería un proceso, puede ser de expansión o de compresión, de un proceso isotérmico en el cual es irreversible. Es irreversible porque es brusco, se da en un solo paso, ¿ya? Y aquí tenemos el área, ¿no? Entonces esto de aquí se traduce en esto, ¿no? Entonces aquí tengo yo el volumen inicial por el volumen final, la diferencia por la presión final, como es una expansión, ¿no? Porque el volumen se está haciendo más grande, se me dibuja un área de esta manera, a pesar de que la isoterma sea esta. ¿Okay? En mi otro caso, yo tenía un trabajo que era el área bajo la curva de toda la curva, ¿okay? Porque yo podía igualar las dos presiones. Es decir, que el trabajo reversible va a ser mucho mayor que el trabajo irreversible para la expansión de un gas, ¿ya? Esto es muy importante, para la expansión de un gas. En cambio, para la compresión de un gas es al revés, ¿ya? Para la compresión de un gas, el trabajo irreversible es mayor al trabajo reversible. Ahora, vamos a ver el calor, ¿ya? El calor es una energía, pero el calor es una magnitud. Ya el calor, nosotros todo el tiempo estamos utilizando la definición del calor. Cuando decimos que me dio calor, ¿no? O sea, tengo calor, aquí hay mucho calor. Entonces, sin saber fisicoquímica, tenemos una idea de lo que es el calor. El calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro cuando tienen una diferencia de temperaturas, hasta que lleguen al equilibrio térmico en las que los dos cuerpos tengan la misma temperatura. Esto es la definición de calor, y esto es la ley cero de la termodinámica, ¿no? Entonces dos cuerpos tienen que alcanzar el equilibrio a la misma temperatura. Entonces aquí nosotros tenemos esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces tenemos dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo que tenga cierta masa y otro cuerpo que tenga otra masa, ¿no? Vamos a multiplicarlo por una constante, ¿ya? Y vamos a multiplicarlo por el diferencial de la temperatura. Entonces puede ser que mi cuerpo 2 se encuentre a una temperatura 2 menos la temperatura final, ¿ya? Y tengo yo mi cuerpo 1 que se encuentra a una temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? En este caso, el final menos inicial, final menos inicial, ¿ya? Aquí me arriesgaría a decir que está un poquito mal, ¿no? Esta temperatura, porque la temperatura final siempre va antes y después y se resta la inicial, ¿no? En este caso sería temperatura final
menos temperatura 2. Aquí creo que a lo mejor hubo un error en redactar la ecuación, de donde tomé yo esta ecuación. ¿Okay? Ahora, ¿qué es C2? C2 y C1 son constantes. Se llaman capacidades caloríficas. Existen capacidades caloríficas molares, másicas y específicas. ¿Ya? Y básicamente lo que me dan, esto de aquí es el calor. Esta es la definición de calor. Entonces el calor yo puedo definirlo como la diferencial del calor va a ser igual a la masa por el calor específico. ¿Ya? En realidad este es el calor a presión. Esta es la constante calorífica a presión constante, que debe ser másica, ¿no? Es decir, ya vamos a ver más adelante qué es la capacidad calorífica. Por un delta T. Ya, esta es la fórmula del calor. ¿Okay? Yo integro y yo voy a tener que el calor va a ser igual a la integral de temperatura 1 hasta temperatura 2 de la capacidad calorífica por la temperatura por el diferencial de T. ¿Ya? Hay casos específicos en los que yo tengo una capacidad calorífica constante para un cierto rango de temperatura. Si no me varía mucho la temperatura, la capacidad calorífica la puedo tomar como constante. Pero en realidad la capacidad calorífica cambia con la temperatura. ¿Okay? Yo de aquí puedo incluso despejar la capacidad calorífica ya para obtener las capacidades caloríficas. Ahora, ¿qué es? Caray, ya no hay más acá las capacidades. ¿Dónde están? La capacidad calorífica. Y ahora, creo que no se me ha guardado. Aquí está. Ya. Aquí está la capacidad calorífica. Ok, ¿qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es una magnitud que me mide la cantidad de energía que yo necesito suministrar a un sistema para que el sistema suba en una unidad de temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes vieron en química 2, no, en química 1 de hecho, vieron la capacidad calorífica del agua líquida, que era de 1 caloría sobre gramos por grado centígrado. ¿Okay? ¿Qué significa que la capacidad calorífica del agua? En este caso, para el agua, la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante es la misma. No siempre es así. Para los gases es diferente. Entonces, ¿qué significa? Que la capacidad calorífica, en este caso, es capacidad calorífica másica, porque está sobre una unidad de masa. Entonces, ¿qué significa que sea una caloría sobre gramo por grado centígrado? ¿Okay? Significa que yo, si tengo 1 gramo de agua, por ejemplo, 1 gramo de agua, entonces yo necesito al gramo de agua, necesito añadirle, aportarle 1 caloría de energía para que el gramo de agua suba 1 grado centígrado. ¿Ya? Esto me da la capacidad calorífica. ¿Qué pasa si yo tengo 18 gramos de agua? Entonces, si yo tengo 18 gramos de agua, entonces yo tendría que añadirle 18 calorías para que me suba 1 grado centígrado. ¿Ya? Si yo tengo 1 kilo de agua, entonces tendría que añadir 1000 calorías, es decir, 1 kilocaloría, para que ese kilo de agua suba 1 grado centígrado. ¿Ya? Entonces existen capacidades caloríficas que son a presión constante. ¿Ya? Y también la capacidad calorífica se define de 2 maneras: a presión constante y a volumen constante. ¿Okay? Ahora, eso se puede también expresar de esta manera, en derivadas parciales. ¿Okay? La capacidad calorífica, esto vamos a volver a retomar en el tercer parcial, donde hagamos demostraciones de las fórmulas. La capacidad calorífica se define como la variación de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, ¿no? Esa es la capacidad calorífica a presión constante. La capacidad calorífica a volumen constante se define como la variación de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Entonces, delta U es, la letra U significa energía interna y la letra H significa entalpía. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la entalpía? ¿Ya? Bueno, empezamos mejor con la energía interna. ¿Ya? La energía interna, bueno, aquí está la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que nos dice que la energía no se crea ni se destruye.
Entonces, básicamente la energía interna de un gas va a ser igual al calor que le suministras al gas o el calor que el gas cede más el trabajo. El trabajo puede ser de los sistemas, del sistema hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. Esta de aquí es la primera ley de la termodinámica en ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa del tau? Del tau es el diferencial. Entonces, la variación de la es la variación, es la diferencia de energía interna que existe en un proceso. Entonces, en un proceso yo voy a tener una energía interna inicial y una energía interna, final. ¿Okay? La diferencia de estas dos energías me va a dar la variación de la energía interna. Yo para los gases generalmente yo solo puedo calcular del tau. Ya, yo no puedo calcular valores específicos de energía interna. Solamente para el agua yo puedo encontrar valores específicos de la energía interna en tablas. Ya, yo puedo, y de hecho eso me permite hacer ejercicios de termoquímica. ¿Okay? Pero para los demás gases yo solo voy a poder determinar delta U. Ahora, el calor, ¿no? El calor que se encuentra aquí dentro de la energía interna, ya sabemos cómo calcular. Yo puedo calcular el calor multiplicando la masa por la capacidad calorífica a presión constante, ¿no? Másica por la variación de la temperatura. Y el trabajo yo lo puedo calcular un trabajo reversible. El trabajo reversible, por ejemplo, ya sabemos que es de un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión por el diferencial de B, ¿ya? Entonces aquí yo puedo reemplazar en mi presión la presión obtenida por la ecuación de gases ideales y hallar la presión que ya calculamos acá, ¿no? Que sería esta ecuación de acá. Esta ecuación de aquí es la que yo hallara si en mi fórmula reemplazo yo la ecuación de gases ideales cuando yo digo que es un proceso reversible, es decir, que se da de manera muy despacio. Entonces yo puedo igualar la presión externa con la interna. Entonces, como adentro hay un gas, utilizo ecuación del gas ideal. ¿Okay? Ahora, yo tengo aquí un ejercicio donde voy a calcular el delta U. Ya, vamos a leer el ejercicio, por favor. Solo es la primera línea, Nicole. Ya. Calcule delta U cuando una mol de agua va de 25 grados centígrados y una atmósfera a 30 grados centígrados y una atmósfera. ¿Ya? Entonces me está midiendo, es un proceso isobárico. ¿Ya? ¿Qué es un proceso isobárico? Un proceso isobárico es un proceso en el cual la presión no me cambia. ¿Ya? La presión no me cambia, entonces yo puedo tomar como constante la presión. Entonces en este caso yo voy a calcular delta U. Entonces delta U, ¿a qué es igual? Ya lo hemos visto acá, al calor más el trabajo. Entonces yo voy a necesitar calcular primero el calor y después el trabajo. Entonces, como me dice agua desde 25 grados centígrados y una atmósfera a 300 grados a 30 grados centígrados y una atmósfera, entonces primero necesito saber si es que esa agua se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Ok? Entonces, bueno, es fácil para el agua porque no sabemos los puntos de ebullición. Entonces, el punto de ebullición del agua a una atmósfera es de 100 grados centígrados. Es decir, que esta agua se encuentra muy por debajo del punto de ebullición, a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados el agua se encuentra en estado líquido. Entonces yo aquí no voy a poder utilizar gases ideales. Entonces yo a mi presión de aquí del trabajo le voy a dejar tal y como está. ¿Okay? Como la presión es constante, yo la saco fuera de la integral. ¿Okay? Integro y voy a tener que mi trabajo es igual a esto de aquí, menos la presión que es constante desde el volumen inicial hasta el volumen final. ¿Okay? Ya, ahora en este proceso dice que el calor es de 90 calorías. ¿Cómo calculamos este de 90 calorías? Utilizando la capacidad calorífica del agua. Creo que este procedimiento no está aquí. Hagámoslo en un archivo de Word.
Aquí creo que se escribe más fácil. Ok, entonces yo tengo que el calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica por delta T. No estoy integrando. Esto va a ser delta Q. ¿Ok? Entonces, si yo integro y asumiendo la capacidad calorífica constante, entonces yo voy a tener que el calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica por a presión constante por el diferencial de la temperatura, es decir, de la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Ya? Entonces, como me está dando, yo sé la masa del agua. No me están dando. Me están dando que es una mol. ¿Cuánto pesa una mol de agua, Nicole? 18. Exacto, pesa 18 gramitos. Yo multiplico por la capacidad calorífica del agua, que es una caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Ya? Y esto multiplico por la diferencial de temperatura, que en este caso está yendo desde 25 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. Entonces aquí, como la capacidad calorífica del agua está en grados centígrados, yo puedo ocupar grados centígrados aquí en mi fórmula. Entonces está yendo de 30 menos 25. Entonces aquí yo tendría que el diferencial sería de 5, ¿no? 5 grados centígrados. Multiplico todo eso y me va a dar, el calor me va a dar en calorías. Por lo general el calor se expresa en calorías, ¿no? Entonces meto todo esto en mi calculadora y tendría 18 por 5, que es 90 calorías, ¿no? Gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va. Yo tengo 90 calorías, ¿ya? De ahí sale ese dato. ¿Ya? Entonces, ya tengo el calor. Ahora me falta el trabajo, ¿no? Tengo el calor, me falta el trabajo. Entonces el trabajo va a ser igual a esto que ya habíamos explicado anteriormente, ¿no? La fórmula del trabajo asumiendo la presión constante. Entonces yo necesito el volumen, pero como mi agua está en estado líquido, yo no puedo utilizar gases ideales, ¿no? Porque sería incorrecto. No me va a dar los valores, es más, me va a alejar, me va a dar un disparate, me va a dar, ¿ya? Entonces yo que utilizo la densidad. Entonces yo voy a utilizar la densidad del agua a 30 grados centígrados y la densidad del agua a 25 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué es lo que me están dando aquí? ¿No? Aquí ya me están dando, yo puedo verlo en un manual. Yo puedo en un manual, en este caso las tablas no tienen la densidad, pero si es que les llego a poner un ejercicio con densidades, yo les doy la densidad y con eso ustedes ya se pueden desenvolver. ¿Okay? Entonces en este caso ya las densidades las observamos en un manual. Entonces yo recuerdo a qué es igual la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Yo tengo la masa, Nicole dijo 18 gramos. Entonces yo despejo el volumen, que sería igual, el volumen sería igual a la masa sobre la densidad. Entonces yo despejo. Entonces me quedaría masa sobre la densidad 1, ¿no? Para el volumen 1. Y para el volumen 2 me quedaría masa sobre densidad 2 y yo puedo todo eso expresar en el diferencial de delta B. ¿Ya? Voy a calcular a mano ahorita cuánto es el volumen 1 y cuánto es el volumen 2, Nicole. Y para después verificar que este sea la variación del volumen. ¿Ya? Hagámoslo así bien rapidito. Puede ser incluso en la calculadora y ya está. Comenzamos con el 2, comenzamos, ¿ya? Los valores son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos al real, porque recordemos cómo se define el volumen. Un litro se define porque es la cantidad que ocupa un kilogramo de agua en una superficie de 1 centímetro cúbico por centímetro cúbico por centímetro cúbico, ¿no? Por eso la densidad del agua por lo general es muy cercana al 1, ¿no? La masa del 2, perdón, el volumen del 2 es 18.07.
17 me salió. Sí, Oh, no. 18.079551, algunos decimales más, ¿no? Sí, va 10 decimales. Ya, muy bien. Ya del uno sería igual, el mismo procedimiento, ¿ya? Solo que sería, tendrías que ir para 0.9970 y te sale 18.054 y más decimales, ¿no? La resta nos da 0.025. Le verificas y me avisas si es que sale, me avisas con algunos decimales más, ¿ya? Me salió 0.0253875 ¿Ya? centímetros cúbicos. Muy bien, Sí. entonces sí está bien calculado, ¿no? Muy bien, entonces ahora que yo ya tengo la variación del volumen, yo voy a utilizar eh, la fórmula del trabajo. Entonces tengo la presión, una atmósfera. Entonces una atmósfera por 0.0, bueno, aquí tengo un signo negativo, ¿no? Entonces sería menos 0.025, que es mi diferencial del volumen, por la presión que es una atmósfera, me queda lo mismo, ¿no? 0, en este caso negativo por el signo, menos 0.025 centímetros cúbicos por una atmósfera. Ahora, centímetros cúbicos por atmósfera no es una unidad de energía que solamos ocupar, ¿no? Si es una unidad de energía, de hecho tenemos una constante de gas, del gas ideal que mide esa forma, y también la tenemos en el formulario. En el formulario tenemos algunas constantes que yo les he puesto ahí para que ustedes se guíen, ¿no? Tenemos estas constantes y aquí tienen la de centímetro cúbico por atmósfera, ¿ya? Entonces yo voy a transformar, ¿ok? Con la ayuda de la constante de gases ideales, porque yo no quiero, yo tendría que transformar primero aquí a litros para tener litros por atmósfera, y después los litros por atmósfera, así que puedo transformar en joules, y después yo podría transformar esos joules en calorías y así, ¿no? Pero yo simplemente me ayudo de las dos constantes de gases ideales para transformar de centímetros cúbicos a calorías. Transformo y divido y me quedaría 0.0006 calorías, ¿ya? Negativas. Si las calorías son negativas, si el signo del calor es negativo, perdón, este es el trabajo, ¿no? Este es el trabajo, perdón. Entonces este sería el trabajo. Entonces ahora me falta calcular la energía interna. Si el trabajo es negativo, significa que yo estoy expandiendo. Ajá. Yo le estoy expandiendo y tiene sentido, ¿no? Porque yo estoy pasando de una temperatura más alta, perdón, más baja a una temperatura más alta. Para que la presión se mantenga constante, entonces mi gas tiene que aumentar su volumen para compensar el movimiento cinético que está aumentando en las moléculas. Ahora sí vamos a calcular del tau, ¿no? Bueno, no está calculado aquí. Se me ha perdido esa diapo. Bueno, pero igual, calculémosla, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual del tau? Entonces tendríamos que... a ver, copiémosle de acá. Ya. Entonces, terminamos de resolver el reverso. Entonces, yo tendría que del tau es igual al calor más el trabajo reversible, ¿no? En realidad es el trabajo de volumen, porque lo que me cambia es el volumen. Entonces, yo voy a llamar trabajo de volumen al, al, al trabajo realizado cuando cambia el volumen. Entonces, yo tengo un calor de 90 calorías y yo le tengo que sumar la 0. No, pero el trabajo es negativo, entonces tengo que sumar el menos 0.006 calorías del trabajo, y yo tendría que el cambio de energía interna sería igual a ¿cuánto, Nicole? A 89.994. Ya. No, han sido 3 ceros. Ha sido aquí otro cero. ¿Cuánto saldría ahí?
a 89.9994. Así, calorías. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la energía interna va a ser proporcional a la temperatura. ¿Ya? Si la temperatura aumenta, la energía interna aumenta. Y si la temperatura disminuye, la energía interna disminuye. ¿Ya? Entonces, si es que yo hago el proceso inverso, es decir, que yo paso desde 30 a 25 grados centígrados, yo voy a tener el mismo trabajo, pero en sentido contrario, es decir, va a ser positivo, y voy a tener la misma energía interna, solo que ahora va a ser igual negativa, porque el calor también va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la temperatura no varía? Si es un proceso isotérmico. Si el proceso es isotérmico, entonces la energía interna es igual a cero, al igual que la entalpía. La entalpía también está en función de la temperatura. Entonces la entalpía y la energía interna van a ser igual a cero siempre que sea un proceso isotérmico, porque son eh, eh, funciones de estado que van a cambiar con respecto a la temperatura. Si la temperatura no cambia, no cambian estas constantes, estas funciones de estado, ¿no? Pilas que ahora ya estamos hablando de funciones de estado, ya no estamos hablando de variables de estado. Las variables de estado son magnitudes que yo mido en un sistema en un determinado momento, ¿no? Yo mido la temperatura, mido la presión, mido el volumen de ese sistema en ese momento. Es decir, no me importa cómo llegó a ese estado, yo mido solo las variables en ese estado. En cambio, en la energía interna, en la entalpía, en el trabajo, ya en el calor, sí me importa la historia de cómo llegué yo a ese estado. Es decir, a partir de cuál estado yo partí y cómo llegué al estado final. Entonces, estas ya no son variables de estado, son funciones de estado. ¿Ya? De hecho, tenemos algunas fórmulas que se llaman funciones de estado, ecuaciones de estado, que vamos a ver en el tercer parcial. Listo, entonces, bueno, hemos visto la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que nos establece esto. Hemos hecho un ejercicio y ahora vamos a ver los tipos de procesos termodinámicos. Ya se dividen en total en 5. Se dividen, por ejemplo, procesos en los que se mantiene la temperatura constante, se llaman isotérmicos, y estos se clasifican a su vez en dos: reversibles, cuando se dan de manera muy despacio, ¿no? Y por lo general solemos asumir que es reversible. Si nos dicen irreversible, por lo general nos dicen a una presión externa constante, ya, o es un proceso en una sola etapa, o es un proceso brusco. Ahí vamos a considerarlo como irreversible. También tenemos procesos a presión constante. Cuando la presión se mantenga constante en mi proceso, vamos a decir que es un proceso isobárico, ¿ya? En cambio, si el volumen es el que se mantiene constante, vamos a decir que es un proceso isocórico, ¿ya? También hay procesos adiabáticos, que son aquellos en los que el calor no entra ni sale de mi sistema, no comparte el calor el sistema con los alrededores, porque tiene paredes que son muy gruesas, lo que impide el intercambio de energía en forma de calor. Estos procesos adiabáticos se pueden también dividir en dos: en reversibles e irreversibles. ¿Ya? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, creo que sí les puse. Y luego tenemos procesos en los que se dan a presión y temperatura constantes, ¿ya? No necesariamente se dan a volumen constante, solo es presión y temperatura. Por ejemplo, las reacciones químicas. Las reacciones químicas, por ejemplo, si yo me pongo a quemar un papel, yo estoy quemando la celulosa que hay en el papel, y la temperatura no me cambia y la presión no me cambia, porque la presión sería una atmósfera, ¿ok? Entonces las reacciones químicas y los cambios de estado se dan a presión y temperatura constantes, ¿no? Eso sí hemos visto en química 1. En química 1 decíamos que para que el agua hierva, la temperatura no tenía que cambiar hasta que la última gotita de agua líquida se me haga vapor. Le he repetido esto, no sé.
Bueno, bueno, ahora vamos a ver la entalpía. ¿Ya? Se me ha repetido esta diapositiva. Vamos a ver la entalpía. Entonces, ¿qué me dice la entalpía? La entalpía se relaciona con la energía interna, ¿no? La energía interna está dentro de la entalpía. Entonces, la entalpía va a ser igual a la variación de la energía interna más la presión por la variación del volumen. ¿Ya? Eso a presión constante. ¿Ya? Porque en realidad la fórmula total sería esto de aquí. Ya, voy a demostrar esto aquí en el Word porque considero que es más entendible acá, ¿no? Entonces yo tengo que la entalpía es igual a la energía interna menos, o más, creo que da más la presión por delta V, ¿no? Pero en realidad se escribe así, P por B, esto de aquí. Ya la otra era la presión constante. Esta es la fórmula real de la entalpía. La entalpía va a ser igual entonces a la entalpía, perdón, a la energía interna más, entonces cuando yo tengo así, esta expresión de aquí, significa que yo puedo considerar cómo me cambian las dos variables. Es decir, o me varía la presión, o me varía el volumen, o me varían los dos. Si me varían los dos, se escribiría de esta manera. Entonces sería el volumen por la variación de la presión, más, o puede ser que me varíe el volumen y no la presión. Entonces se escribe de esta manera. Esta es la manera un poco más desarrollada. Ahora, yo tengo que recordar que la energía interna es igual al calor más el trabajo de volumen. ¿Ya? Más esto de acá. Más esto que estoy ahorita. Todo se mantiene igual. ¿Ya? Ahora, ¿a qué es igual el trabajo de volumen? ¿Ya? Lo hemos visto ya y el trabajo de volumen es igual. ¿A qué es igual, Nicole? No sé si te recuerdas, si no, no pasa nada, estamos todavía viendo. El trabajo de volumen es igual a la presión por la variación de volumen. Exacto. Muy bien, Nicole. Estamos muy bien. Ya, entonces, si es que yo observo detenidamente mi ecuación, yo puedo ver que este valor de aquí se va a simplificar con el de acá. ¿Ya? No, con el de acá no es. Es con el de acá al final. ¿Sí? ¿Lo veo? Son iguales. Sí. Ya, entonces, ¿cómo me quedaría mi entalpía? Mi entalpía me quedaría igual al calor más el volumen por la variación de la presión. Y esto de aquí se define como el trabajo de presión. El trabajo de presión porque me varía la presión. Entonces yo puedo escribir a mi entalpía como el calor más el trabajo de presión. ¿Ya? Y esta va a ser la fórmula con la que vamos a trabajar. ¿Ya? Todas estas fórmulas, bueno, ya no así bien abiertas y sobreexpresadas, sino las fijas que tienen que utilizar, la tienen en su formulario. En su formulario, si no estoy mal, es en esta hoja de aquí, en la hoja número 3. Ustedes tienen aquí las distintas fórmulas para tanto el calor como el trabajo de volumen, como el trabajo de presión, como energía interna y de entalpía para los 5 tipos de procesos, ¿no? Isotérmicos, isobáricos, isocóricos, adiabáticos y reacciones químicas. Aquí faltaría solo cambios de estado, pero eso vamos a ver en el tercer parcial. Entonces ahorita aquí tienen distintos, por ejemplo, si es isotérmico, aquí tienen las distintas fórmulas para si es reversible o es irreversible. Igualmente en adiabático, si es reversible o es irreversible. Lo único que cambia en un proceso adiabático, reversible o irreversible, es el cálculo de la temperatura final. La temperatura final para el reversible son estas de acá arriba. Puedo utilizar, por ejemplo, si me dan temperatura y presión, utilizo esta ecuación. Si me dan presión y volumen, utilizo esta. Si me dan temperatura y volumen, utilizo la de acá. En cambio, si es irreversible, yo tengo que utilizar estas fórmulas de aquí. Tanto si me dan temperatura y presión y volumen, o si me dan temperatura y presión nada más. ¿Ya?
Por lo general la que utilizo, la que suelo utilizar es esta de aquí, la que más sabemos utilizar. Ya, ahora en cambio, en las reacciones químicas la temperatura y la presión son constantes. ¿Ok? Entonces yo diría que mi entalpía y mi delta U sería cero. En realidad no es igual a cero porque lo que me cambian son las moles. Las moles que se me están interconvirtiendo. Entonces en reacciones químicas yo lo que voy a utilizar es estas fórmulas de aquí. Este va a ser, el calor va a ser igual al delta H y el delta H va a ser a su vez un delta H de reacción que yo voy a encontrar en tablas o yo lo puedo calcular incluso, ¿no? Con esta fórmula de aquí. Ya vamos a ver algunos ejercicios. Ok, entonces bueno, hasta aquí hemos tenido la entalpía. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? No, lo que demostramos hace un ratito en el Word, tengo aquí un poquito más sintetizado. ¿Okay? Entonces, aquí les he puesto una unidad de conversión. Yo, la ingeniera, más bien dicho, suele trabajar con joules, más no con calorías. Entonces, aquí les he puesto la unidad de conversión. Una caloría, toda la vida, siempre va a valer 4.184 joules. ¿Ya? Eso vale una caloría. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora vamos, bueno, ya vimos la capacidad calorífica y ahora tenemos un ejercicio. ¿Ya? Vamos a leer el ejercicio. Hay que tomar en cuenta que este de aquí se lee como capacidad calorífica a volumen constante másica. ¿Ya? Ya. Suponga que 0.1 mol de un gas perfecto que tiene capacidad calorífica a volumen constante másica es igual a 1.5 R, independiente de la temperatura. Experimenta el proceso cíclico reversible 1, 2, 3, a 4 y a 1, mostrando en la figura 2.10, donde ya sea presión o volumen se mantiene constante en cada paso. Calcule el calor, el trabajo y la energía interna para cada paso y para cada ciclo completo. Ya, muy bien. Gracias, Nicole. Entonces aquí tenemos un pequeño ciclo. Es un ciclo súper fácil. Hay ejercicios, hay ciclos más feos. Ya vamos a hacer ejercicios, pero es como para empezar, ¿no? Entonces, el trabajo neto de mi ciclo va a ser esta parte de aquí que le estoy apuntando con el cursor. Creo que en la grabación no se sabe ver el cursor, pero es básicamente el cuadrado pintado por dentro. Ese es el trabajo de mi ciclo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es un proceso de distintos pasos que llegan, se repiten y que el punto inicial va a ser igual al punto final, ¿no? En este caso consta de 4 pasos y el primer paso sería del paso del momento 1 al momento 2 sería el primer paso. ¿Y qué tipo de proceso sería? Bueno, voy a empezar yo. Este de aquí sería un proceso isocórico, porque como nos damos cuenta el volumen, que es el que está acá, en centímetros cúbicos no cambia, se mantiene constante al inicio y al final del paso, pero la presión sí me cambia. Entonces este proceso de aquí sería un calentamiento, ¿no? Porque ¿cómo irían las isotermas? Las isotermas irían así. Estas serían las isotermas. Entonces, mientras va más arriba es calentamiento. Entonces, este sería un calentamiento isocórico. El segundo paso, es decir, del instante 1 al punto 3, sería un proceso isobárico. Porque la presión no me cambia. La inicial y la final es la misma presión. Pero lo que sí me está cambiando es el volumen. Como el volumen me está aumentando, entonces es una expansión isobárica. ¿Okay? El tercer paso del punto 3 al punto 4, ¿qué tipo de proceso sería, Nicole? Sería un proceso isocórico, ¿Ya? porque el volumen está constante. Muy bien. ¿Y sería un enfriamiento o un calentamiento? Sería un calentamiento. No se calienta, es así. Ya. ¿Cómo irían las isotermas? Ay, se fue la luz. ¿Todavía me escuchas? Nicole. Ay, no, ¿por qué?
Nicole.